Bien, en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 1. El título de esta prédica es Para no repetir. Y dice así, Romanos capítulo 10, verso 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Diga conmigo, porque el fin de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia, que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia, que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús, el Señor, es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No digo, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¡Wow! Bien teológico, un texto muy doctrinal, riquísimo, que saca chispas a muchos, que les cuesta creer que uno, creyendo en su corazón y declarando con su boca que Jesús es el Señor y recibiéndolo como su Señor y Salvador, será salvo. A muchos les cuesta creer que con tan poco una persona sea salva. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que tengan que hacer grandes cosas. Y es interesante porque lo que ocurre en el corazón y lo que uno declara y lo declara, sobre todo en lo que hace al señorío del Señor, tiene una potencia muy grande, muy superior. No puedo, en función a un texto como este, decir
que todo lo que pronuncia mi boca puede producir ataduras sobre la gente o puedo maldecir a alguien, etcétera, etcétera. Eso sería sacado de contexto totalmente. Sin embargo, muchos creen que lo que uno puede decir produce ataduras sobre otros. Y simplemente quiero decirte que si estás firme en el Señor, cualquiera puede declarar absolutamente lo que quiera, que no te va a producir ninguna atadura. Amén. Cuando el apóstol Pablo comienza este texto, habla de los judíos y dice que él ora por la salvación de los judíos. Ora por ellos. Clama a Dios para que lo conozcan. Por eso él dice, mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y dice que da testimonio de que ellos tienen un celo por Dios genuino, vivo, real, pero que se equivocaron, que equivocan el camino, que les faltó el eslabón de la salvación, que justamente es Cristo. ¿No creyeron ellos que es el Mesías? Cuando uno habla con judíos, algunos de ellos dicen, no, fue un gran profeta, fue un profeta. Bueno, sí, no, pero el Mesías, no, el Mesías lo estamos esperando. Es decir, que Pablo clama a Dios por ellos y da un montón de conceptos sobre ellos, que casi que voy a empezar con el último, porque dice, lo dijo Isaías, porque fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, que es de lo que estoy hablando de alguna manera, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios manifestó y se manifestó de una manera impresionante y visible en todo el tiempo que estuvo con los hebreos, siempre. Hasta cuando tuvieron hambre y Dios prepara la tierra de los egipcios y hay toda una trama que uno no termina de comprender. Algunos no comprenden y otros hablan de la injusticia de José, que fue vendido por sus hermanos y es enviado, pasa por un montón de pruebas, lo acusan de haber estado con la esposa de Potifar, lo meten preso. Cuando lo meten preso, revela sueños a un copero, a un panadero, se cumple ese sueño, se olvidan de él, hasta que pasa un tiempo y él sigue estando en la cárcel, ya ocupándose de los presos, y Faraón lo manda a llamar porque tiene un sueño, y ahí comienza toda una oleada de bendiciones de Dios sobre Israel, sobre aquella familia con sus hijos, porque son llevados a Egipto, son alimentados allí, después de haber un hambre galopante donde la gente moría. Es llevado allí y están 400 años en aquellos lugares hasta que son librados de manos de los egipcios. Pasa cantidad de cosas. Dios se movía con ellos en el desierto, Dios les hablaba, se movía en columna de humo de día, en antorcha de fuego, en columna de fuego durante la noche, lo veían. ¿Vieron cuando Tomás dijo, yo si no veo sus manos agujereadas y pongo mi mano en el costado, no voy a creer? Tenía argumento él para decir eso, él quería ver. Y quiero decirles que Israel se caracterizó por infinidad de milagros de Dios, donde veían la gloria de Dios todo el tiempo. La veían. Cuando Dios lo levanta a Moisés, y no voy a hablar de todo el Antiguo Testamento, quiero hablar de algunos puntos que a mí me parecen interesantes. Cuando Dios lo usa a Moisés, fue visible lo que Dios hizo en su vida. El pueblo veía la gloria de Dios. Él estaba escribiendo la tabla de la ley, los mandamientos, y cuando descendía con su rostro que brillaba, ellos veían que el monte Sinaí temblaba, que había fuego, que había gloria de Dios.
veían la gloria de Dios. Cantidad de milagros por doquier. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo dice que los hebreos eran un pueblo rebelde y contradictor, está diciendo lo que el Antiguo Testamento, estaba afirmando lo que el Antiguo Testamento decía, un pueblo rebelde y contradictor, aún viendo la gloria de Dios. Podría estar toda la noche y ustedes mismos podrían estar hablando de qué manera se veía la gloria de Dios. Fue glorioso, fue tremendo, fue cantidad de hechos. Sin embargo, eso no alcanzaba a ellos para jugársela, para reconocer el señorío de Dios, y aún a pesar de todo eso, acudían a lo que Dios les había mandado que no acudan, por ejemplo, la idolatría. Si hay algo que Dios les había mandado, era que Él no iba a compartir su gloria con nadie. Soportó cantidad de cosas el Señor. Y cada cosa tiene relación con un pedacito de nosotros. Pero lo que no toleraba nunca era la idolatría. Él no compartía su gloria con nadie y no comparte en la actualidad su gloria con nadie. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Que esto mismo con lo que finaliza este último versículo que yo mencioné, porque sigue el texto, que dice que Israel era un pueblo rebelde y contradictor, es lo que nosotros, la iglesia del Nuevo Testamento, tiene que aprender para no ser un pueblo rebelde y contradictor. Pero la realidad es que la iglesia en estos tiempos también hay un remanente muy fiel, muy bíblico, muy aferrado a las Escrituras, muy fiel al Señor, pero hay un sector de la cristiandad que es rebelde y contradictor. No lo podemos negar. Se repite la historia del Antiguo Testamento, porque hay gente que ha declarado con su boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, que proclaman el señorío del Señor y habla de la salvación, y la salvación no se pierde porque es por gracia, pero es un pueblo que es rebelde y contradictor. Cuando Jesús habla de los últimos tiempos y dice que el amor de muchos se enfriará el amor de muchos de un pueblo rebelde y contradictor. Porque el pueblo o el remanente que no va a dejar que se enfríe ese amor, por más que vengan degollando, seguirá permaneciendo fiel. Seguirá permaneciendo fiel. Alguno puede decir, bueno, ¿cómo será en el futuro? Porque en el futuro la realidad que hoy estamos nosotros acá y es bárbaro y es fantástico, y dentro de 10 años ¿estaremos? ¿Seguiremos en el camino del Señor? Toque madera. Dios quiera que sí. Dios quiera que sí. Por eso el apóstol Pablo dice, el que esté firme, mire que no caiga. Son alertas, son semáforos amarillos que dicen, Dios quiere un pueblo fiel, no quiere un pueblo rebelde y contradictor. Es más, le digo, no estaba feliz el Señor con un pueblo rebelde y contradictor. Pablo lo afirma cuando dice, yo clamo por los judíos para que ellos se conviertan, para que ellos conozcan a Jesús. Y termina en esa parte diciendo, pero es un pueblo rebelde y contradictor, como bien lo dijo Isaías. Fíjense Isaías en el capítulo 6, cuando él ve el templo y allí estaban los querubines que decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y él dijo, soy un hombre muerto, y uno de ellos toca con sus labios un carbón y es quitada la culpa. Y una vez que es quitada la culpa, Isaías se encuentra con el Señor
y el Señor dice, ¿a quién enviaremos? E Isaías dice, envíame a mí. Pero a continuación Dios le dice, te voy a enviar a un pueblo que le vas a hablar y no te van a oír. Terrible. Es tremendo, hermano, es tremendo. Pueblo rebelde y contradictorio. Y si hay algo por lo que nosotros los creyentes tenemos que luchar es para no ser un pueblo rebelde y contradictor. Porque cuando uno lee las epístolas de Pablo, Gálatas, Efesios, Tesalonicenses, se encuentra con que le habla muchas veces a un pueblo rebelde y contradictor. Cuando le habla a los Gálatas y comienza hablándoles y les dice, ¡Gálatas insensatos! ¿Por qué le dice Gálatas insensatos? ¿Porque era un pueblo de lujo? No, porque estaban siendo rebeldes y contradictores. Es decir, que lo de rebeldes y contradictores también nos alcanza a nosotros, que tenemos que estar pertrechados, que tenemos que estar con la armadura, que tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Para que cuando venga alguna vez el día malo, nosotros estemos pertrechados. Miren, yo les voy a decir algo. Los que hemos pasado por días malos, días que jamás en la vida pensábamos que íbamos a pasar, eso te da un plus que te lleva a dos reacciones. A decir, mando todas pérdidas y ganancias y hasta acá llegué, Señor, perdóname, o te sirve para afirmarte y decir, vino el día malo, y ver en las Escrituras qué era lo que pasaba cuando a alguno les llegaba el día malo. Y qué eran aquellos hombres o mujeres que cuando les llegó el día malo, cómo reaccionaron. Hablo de Ana, hablo de Job, hablo de Jacob cuando se iba a encontrar con su hermano y su hermano había prometido que lo iba a matar. Era el día malo. ¿Qué hizo? Buscó a Dios y Dios tocó un corazón, una vida, y calmó absolutamente todo. Pero tengamos en cuenta siempre esto. La historia se puede repetir en un montón de aspectos. Bueno es que no la repitamos. O no, sabemos que tenemos carencias, sabemos que necesitamos a Dios, sabemos que le vamos a necesitar siempre, pero nunca seamos un pueblo rebelde y contradictor, porque la rebeldía en las Escrituras está condenada de una manera notoria. La rebeldía de Jonás fue reprendida por Dios. La rebelión de Absalón, miren lo que hacía Absalón. Absalón se paraba en la puerta del reino donde el rey era su padre, se paraba en la puerta y decía, uy, ¿cómo estás? Los abrazaba, les daba un beso. Decía, ¿qué problema tenés? Imagínense que para alguien del pueblo, del reino, esté el hijo del rey y que le pregunte, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Si yo estuviera en la situación de poder, te haría justicia. La gente decía, es el hijo del rey, el futuro rey. La rebelión. La rebelión. Es la rebeldía. A mí me ha tocado vivir, tuve la dicha y le doy gracias a Dios. No tuve en la iglesia muchas rebeliones, no tuve rebeliones así notorias donde un hermano se levantó, hizo, las tuve, no digo que no. Y las tuve de mujeres, no de hombres, de mujeres. Que se han rebelado contra toda autoridad y no les ha ido bien. Y no les va a ir bien. No porque se meten con uno, sino porque se meten con Dios. Y peor aún cuando se meten con mentiras.
es serio. No es para que cualquiera salga a defenderse. ¿Alguna vez te pasó alguna cosa? Tranquilo, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Esto dice las Escrituras. Pero la rebeldía es algo natural del ser humano que en su afán de algo, a veces de poder, a veces de conseguir algo, a veces de conseguir títulos, a veces de conseguir lugares, a veces, todas cosas naturales, sale la rebelión. Yo oraba hace unos años por algo determinado que había vivido una situación de rebeldía y Dios me había dado una palabra y la palabra que Dios me había dado en ese momento era una palabra muy dura porque yo le decía, Señor, que esto no arrastre a nadie porque era una cuestión de rebeldía. Y Dios me dijo, no te preocupes. Y yo decía, Señor, no es mi reino, es tu reino, pero estoy trabajando para ti. Y Dios me decía, ninguno de los que la sigan o que lo sigan quedará impune. ¿Qué quiere decir esto, Señor? Que verán en su vida reflejado el resultado de la rebelión. Me acuerdo que en aquel entonces, orando, yo decía, Señor, iré a decirles, no digas nada, porque será peor. Señor, ¿qué hago con esto? Y el Señor hizo silencio y solo me dijo, nada. Pero el resultado de la rebelión, el fruto de toda rebeldía natural del ser humano, como fruto no tiene algo bueno. Tiene algo que sale podrido. Y comienza a verse, en definitiva, en aquellos que se rebelaron, frutos no comestibles. Cuando en el libro de Ezequiel habla de la rebeldía del ángel de luz, Lucifer, hermano, cuando uno lee ese texto, uno ve que realmente fue un ser bellísimo, bellísimo, de un lugar de importancia. Sin embargo, cuando él se revela contra Dios. Y tenía relación con la gloria de Dios. Tenía relación con lo que le pertenecía a Dios. Y no quedó solo. Hubo otros que dijeron, che, Lucifer tiene razón. Lucifer tiene razón. Lucifer tiene razón. No dice las Escrituras la revuelta, el número. Pero no fue un número menor, porque fueron arrojados a la tierra. Era la rebeldía. Es decir, que cuando uno habla de Israel, ya la rebeldía estaba antes de Israel. En el reino de los cielos estaba la rebeldía, la rebelión y la contradicción. En definitiva, Israel, hermano, caminó, estuvo en la presencia de Dios y tuvo un costado de rebelión que terminó mal. Ahora yo les digo, si alguien que habitó en la misma presencia de Dios como Lucifer, porque no conocía, no había movimiento en la tierra, no existían determinadas cosas, todavía no había sido ni creada la tierra. Sin embargo, Lucifer se rebela. Y estaba la gloria de Dios ahí. Por un momento usted imagínese, si estamos en la presencia de Dios, ¿a usted se le ocurriría
creer que parte de la gloria de Dios que recibe la tendría que recibir usted o vos o yo? ¿Nos puede entrar esto en la cabeza? Bueno, eso mismo ocurrió en la tierra. Los israelitas veían la gloria de Dios y aún así todo no aprendían. Escúchenme, cuando le dicen, si tuviésemos carne, el Señor dice, ¿quieren carne? Acá la tienen. Llovían las codornices. Llovían. Llegó un momento que había olor a podrido porque no las podían comer. Estaba todo, basta de codornices. ¿Pero querías codornices? Veían la gloria de Dios en forma visible como columna, la veían con los alimentos, no les hacía falta ropa. Todo el tiempo que caminaron, los 40 años que caminaron en el desierto, dice el Señor, no les hacía falta ropa. Veían la gloria de Dios en cosas materiales, en cosas espirituales, en cosas comestibles. Así todo fueron un pueblo rebelde y contradictor. Que aprendamos la lección. Porque a veces la rebeldía no es contra un hombre, contra un hermano. A veces la rebeldía es contra Dios. Por eso, y ya terminando, cuando el Señor dice, cuando venga el Hijo del Hombre, dice, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué? ¿Por qué? Hallará. Es tal la prueba que viene sobre la cristiandad, hermanos, que se va a mover la fe, ¿eh? Se va a mover. Muchos se van a rebelar contra Dios, otros se van a rebelar contra pastores, otra contra diáconos, con los ancianos, se van a rebelar. Va a haber una rebelión, va a haber. Hermano, estate firme. Por eso, como les decía el domingo, imagínense, hay gente que está esperando que le den una predicción de lo que va a ser el año 2020, el 2020. Y no, y Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar trabajo, te van a ascender en el trabajo, vas a emprender empresas, vas a terminar tus estudios, vas a ser el más genio de los genios, vas a ser el inventor más grosso. Hermano, mire lo que le digo, confórmese con algo bien chiquitito. Señor, que en este 2020 me pueda encontrar todos los días contigo. Que pueda amar tu palabra, que pueda afirmarme en tu palabra. Señor, que en el 2020 te pueda ser fiel. Señor, que en el 2020 no se enfríe mi amor por ti. Señor, que en el 2020... lo íntimo, lo que te estoy pidiendo, alguno puede decir, mira, estoy clamando por mi hijo. Señor, que se puedan acercar a ti. Mira, eso vale mucho más que todo el oro del mundo. Todo el oro del mundo. Y es un pasito para sí, chiquitito. No, pero hubo una profecía que las iglesias van a estar de bote a bote, que la economía de la iglesia va a ser impresionante. ¿Por qué siempre la economía de la iglesia? Que tiene que estar buena, bárbaro. Pero es el centro, no es el centro. Es Jesucristo el centro. Que las almas se salven, que conozcan al Señor, que sean conmovidas. Hoy cantaba Diego este corito. ¿De quién es este corito? ¿De Murray? ¿De Alvarado? Tan lindo, hermoso, tremendo, profundo. ¿Por qué? Porque Dios está buscando esto. Si nosotros queremos tocar el corazón de Dios, hermano, lo que toca el corazón de Dios es la adoración, es la alabanza, es el culto a Dios. Esto toca el corazón del Señor. Toca. Miren, les voy a dar un ejemplo, aunque es difícil, pero vamos a tratar de adaptarlo. ¿Vieron cuando un hijo viene y le dice al padre, ¿qué espera uno a veces de un hijo? Que venga el hijo y que le diga,
mirá, papá, me va bien en el trabajo, uy, gané tanto, uy. Entonces uno le va a decir, uy, qué lindo, hijo, uy, estás progresando, qué bueno, te felicito. Pero los que somos padres, ¿qué nos pasa cuando viene un hijo, te da un abrazo y te dice en el oído, papá, te amo? ¿No te toca el corazón? ¿No te conmueve? ¿No te parece que estás recibiendo lo más lindo que puede haber en el planeta? Bueno, con Dios pasa lo mismo. Cuando a Dios le susurramos en el oído y le decimos que le amamos, que le queremos y le adoramos y le exaltamos, hermanos, estamos tocando el corazón de Dios. Yo no quiero que el Señor diga de mí, oh no, Abel, un rebelde y contradictor. Y vuelvo a decirles, las iglesias, no voy a decir que tienen un porcentaje muy alto, pero en las iglesias hay rebeldes y contradictores. Y en la iglesia hay hombres y mujeres como Lucifer, rebeldes y contradictores. Los miro a ustedes y no veo en ninguno de ustedes esto. ¿Amén? Pero les digo algo, han existido en las iglesias y existen. Estemos firmes, estemos firmes. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo no sea dañado y podamos agradar al Señor, bendecir al Señor y el Señor nos pueda decir como aquellos que les dio 5 talentos. Dice que fue y los multiplicó y los trajo otros 5 y le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo deseo que diga esto de mí y ojalá lo diga de vos, lo diga de mí y lo diga de todos los creyentes. Amén.